Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bueno, les pido la disculpa. Lo que pasa es que pasado mañana estoy sustentando mi tesis doctoral y justo unos colegas, también son doctores, me están evaluando mi tesis, les he sustentado, me acabo de sustentar con ellos. Entonces, me han estado dando mis observaciones, todo esto. No, todavía no, todavía el jueves sustento la tesis doctoral. El próximo jueves, próxima vez se le puedo decir ya cómo me fue. Seguramente ojalá que bien. Pero bueno, ya vamos a empezar. Gracias, sí, muchas gracias, Santa Claudia. Ya, muchas gracias, ojalá que sí. Yo creo que sí. Ya estoy preparado en este caso. Entonces justo estaba preparándome para la sustentación en este momento. Ok, según lo que nos toca el día de hoy es hablar sobre lo que es el entorno de los negocios internacionales. Para eso vamos a dividirlo la clase el día de hoy en dos temas importantes. La parte de lo que es el análisis económico internacional, ¿ya? Y la parte de lo que es el entorno geográfico, geografía. Yo creo que el tema del negocio internacional tiene que ver con la geografía, la geografía y lo que es la distribución geográfica de las exportaciones. Cuando hablamos de exportaciones, cuando queremos decir cómo es que las exportaciones, a dónde vamos a dirigirnos, hablamos de países de distancia, ¿verdad? Esas distancias significan ¿qué? Distancias geográficas, geografía económica y geografía comercial. Esto vamos a ver el día de hoy. Eh, Cuando vemos un poco cuando queremos analizar la economía internacional, la economía de lo que es de 2022, creo que es un poco, hay un poco de análisis que vamos a realizar que tiene que ver con, creo que lo vamos a ver, son 6 diapositivas nada más, pero es bastante que trabajar. Tenemos que analizar el entorno que se ha dado en la economía internacional en función de lo que es el COVID, primero, y ahora con lo que es el tema de la guerra con Ucrania. Creo que va un poco la guerra de Rusia con Ucrania y el contexto mundial en este momento es en todos los indicadores y los especialistas en economía internacional mencionan que se viene ya está todos los indicadores para establecerse una recesión mundial. O sea, así como hubo la recesión del 2020, el 2023 probablemente, y si no la ola ya se formó, es lo que todos indican eso, la ola ya se formó. ¿Cuándo llega la ola a los diferentes continentes? No se sabe todavía. Pero, por ejemplo, el día de hoy se mencionaba que el precio del petróleo está por menos de $100 en este momento, por un tema de la recesión, que todo el mundo lo está viendo, lo está leyendo, lo sabe, sabemos que vamos a entrar en una recesión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de acá en adelante? Veamos algunas noticias. Vamos a ver de la OCDE, vamos a ver del Banco Mundial, vamos a ver de lo que es CEPAL, ¿no? Y creo que si vamos a ver el plano económico nacional e internacional, primero deberíamos hablar sobre INEI, el entorno económico. Cómo es el informe que ha salido recién hace unos 4 días sobre lo que es el entorno de comercio internacional, el comercio internacional sobre todo y la economía peruana en este julio de 2021, 22. Veamos, chicos, acá. Este es un informe muy interesante, el que nos toca hablar sobre el entorno económico y el entorno internacional. Eh, Veamos, por ejemplo, algunos indicadores. Y eso es lo que quisiera comentarlo con ustedes. Se viene una crisis mundial, una crisis para el Perú también por el tema de los precios, porque ya sabemos que los fertilizantes nunca llegaron, ¿no? Y cuándo van a llegar no se sabe. Entonces va a haber una brecha entre septiembre, octubre y noviembre en que sí va a haber comida, pero va a haber cara, ¿no? Se estima que todavía llegue para agosto, o sea, para la cosecha de septiembre, de marzo, abril, recién ahí vamos a tener productos con precios más o menos entre comillas normales. Pero en esos meses, entre esos meses hay un tema de que no va a haber productos, hay productos, pero si se producía 1000 de papa, ahora se va a producir 500, 600, 700. Entonces hay una brecha de 300 que va a hacer que haya menos ofertas de los productos. Y cuando hay menos oferta, ¿qué sucede? Mayor precio, ¿verdad? Entonces los precios se van a incrementar de acá a unos meses. Claro, el tema es poco controversial, porque si se viene la recesión mundial, también van a haber un tema de menos
puestos de trabajo, menos producción. Lo bueno es que va a bajar la gasolina, lo único bueno que sería que baja la gasolina, pero vamos a ver qué pasa. Pero en este momento la crisis mundial se viene con fuerza a nivel mundial. Sin embargo, los indicadores en el Perú son interesantes, ¿ya? Los indicadores en el Perú son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos indicadores de producción, ¿no? Índice de valor bruto de la producción agropecuaria ha incrementado. Estamos hablando de datos de 7 de julio a julio, el 1 de julio de este año, los reportes del INEI, ¿no? Se han incrementado indicadores de producción agropecuaria, pesca, estamos un poquito por debajo, sin embargo, estamos en el mismo margen. Y minería y hidrocarburos, tenemos, por ejemplo, acá, que sí ha bajado la producción minera, ahí está el efecto de lo que es, por ejemplo, las huelgas, ¿no? Baja la producción minera, pero también yo estaría yo también acá diría que los precios ya de los minerales del cobre ya bajó, o sea, ya no es que ya no es que se produce, digamos que los precios están altos como estamos viviendo hace unos 3, 4 meses pasados. Y manufactura interna ha crecido la producción manufacturera, en lo que es el sector de electricidad. Y este dato está hasta junio. Miren, hasta fines de junio estamos produciendo, se está produciendo y consumiendo más electricidad en el Perú. Y acá, como ustedes ven, evidentemente, jóvenes, eh, todo lo que es industrias, los hogares, todo lo que es servicios, es con electricidad y está creciendo. Entonces, es una buena señal, evidentemente, ¿no? Cemento también es un indicador importante para ver la economía de un país, también está sobre los niveles del año pasado. También es un tema interesante. Los indicadores, como ustedes ven, no son malos. Vamos a comenzar a ver la inflación. No teníamos ese tipo de inflación hace 25 años, o sea, desde el año 1993, más o menos, 97, 97, 98. Tipo de cambio ha caído, eso sí, no es eso está bien. Ahora, el petróleo hasta acá estaba bien, hasta acá, pero como te digo, en julio ya está la ola que ha caído, el precio del dólar ahora a menos de $100, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Bueno, el consumo del gobierno también está incrementándose, impuesto general a las ventas, eso es interesante, mira, está muy por sobre lo que se recaudaba el año pasado, el año pasado se recaudaban 3.000 millones de soles, casi 4.000 este año, ¿no? En IGB interno. Selectivo al consumo también estamos superior, casi igual, pero superior a lo que es el año pasado. En tributos aduaneros, miren, en tributos aduaneros, chicos, estamos considerando que se está, en lo que es tributos aduaneros, todo lo que es impuestos de IGB, de lo que es impuestos de selectivo al consumo, importación, IGB de importación, y lo que se refiere también a aranceles, también está sobre lo que se está regalando mucho más dinero que el año pasado, ¿no? ¿Y qué más? Créditos, mayores créditos en el Perú. Eh, Sociedad creadores de depósito también estamos superior, ¿no? Créditos hipotecarios de vivienda también está superior. Créditos de consumo también estamos superior, ¿no? Incluso el 2020, 2021, número de tarjeta de créditos también estamos superior. Morosidad más bien acá está subiendo, no es buen indicador, ¿ya? Luego vemos los pagos con tarjeta de crédito también han incrementado. Pagos en la banca virtual, es un tema interesante la banca virtual, cómo estamos mejorando ahora, ¿no? Cómo estamos usando los temas de transferencias, el tipo de transferencias. También vemos acá eh, empresas bancarias, tasas que se están dando, están subiendo las tasas bancarias, ¿no? 100, eso no es buena señal, porque eso significa que tratan de frenar la inflación. ¿Cómo se trata de frenar la inflación? Con lo que es incrementar las tasas de interés, ¿no? Menos plata, menos plata. Eso también contrae la economía. El sector externo, lo que nos interesa, ha caído, pues lo que es la producción, las exportaciones totales, ha caído fuerte. Eso es un tema, es un indicador negativo. Básicamente, ¿por qué? Porque ha caído las exportaciones tradicionales, lo que es cobre, plata, oro, ha caído, por ejemplo, acá está. ¿Ya? Ahí está, ha caído. Pero eso es lo que ha caído, básicamente lo que ha caído es eso, ¿no? Las exportaciones tradicionales, exportaciones, perdón, a ver, acá está. Las tradicionales han caído, las no tradicionales no han caído, sin embargo están sobre lo que es sobre lo que se exportó el año pasado, ¿no? Entonces no está mal. Las importaciones, si vemos las importaciones totales, acá tenemos que definitivamente han subido también, ¿no? Y si los dividimos las importaciones, estamos sobre lo que es importaciones para el consumo, materias primas también estamos superiores,
y lo que es bienes de capital, lo que es la industria que quiere para producir, por ejemplo, ha caído. Es lo que está cayendo. Importaciones, por ejemplo, porque los empresarios también saben que si hay recesión, pues no, que voy a importar, ¿para qué voy a importar? Las reservas internacionales netas no están mal, no están mal, tenemos plata, 75.000 millones de dólares, ¿no? Hay plata en el Perú. Eh, el turismo ojalá se recupere, no sabemos cómo será, pero ojalá que se recupere. Consumo, lo que es vehículos nuevos, también subido. Empleo está mejorando, está mejorando. Esos son los indicadores. Como te das cuenta, como te puedes percatar, los indicadores en el Perú mal no están. Malos indicadores no tenemos, ¿no? El tema viene por la parte política. En la parte política no nos está ayudando, pero los indicadores económicos estamos regularmente bien. El tema de las exportaciones es un tema mundial, ¿no? Es el único indicador que realmente llama la atención, ¿verdad? Que estamos mal. La inflación también, obviamente. Entonces creo que el manejo económico, los indicadores al momento, al día de hoy, que con los indicadores pasados, nos indican que el Perú mal no estamos mal. ¿Ya? Indicadores está manejando. Aparentemente la política del Banco Central de Reserva, el MEF, se está llevando técnicamente, lo cual deberíamos ser tranquilos. Que pase lo que pasa con la parte política, no importa, pero los indicadores económicos nos indican que mal no estamos. ¿Ya? Ahora, veamos este video, qué es lo que está pasando en este momento en la economía y qué es lo que se viene. Y eso es lo que da un poco de pensar. Veamos, chicos, este video, por favor, para introducirnos el tema de lo que es el entorno económico. ¿Cómo es el entorno económico de la economía a nivel mundial y qué influencia tiene, qué repercusión tiene en lo que es los negocios internacionales? Vamos a ver este video, chicos. Falsos. Uno, debes hablar mucho. Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Las perspectivas económicas siguen deteriorándose por fenómenos interrelacionados como la guerra de Ucrania y la inflación que esta está provocando en los precios de los alimentos y de la energía, y también por los efectos recesivos de las recetas que los bancos centrales van a aplicar para detener esta inflación. Esto es básicamente aumentar tasas de interés y retirarse gradualmente de la compra de títulos de empresas y soberanos. El actual exceso de liquidez es una mala posición de partida cuando llegan los tiempos de inflación, así que los bancos centrales van a secar la plaza efectivamente y eso va a tener consecuencias sobre la actividad, consecuencias sobre las que ha alertado este hombre que ven detrás mío. Él es el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon. Ha dicho que está preparando al banco que dirige para enfrentarse a lo que llamó un huracán económico, aunque matizó metafóricamente que no sabe a ciencia cierta si ese huracán será menor o mayor a la supertormenta Sandy. Según Dimon, los bancos centrales están obligados al llamado endurecimiento cuantitativo porque hay demasiada liquidez en el sistema y hay que detener la especulación tanto en activos financieros como físicos, dijo, especialmente en el sector inmobiliario. El otro gran problema para Dimon es la guerra en Ucrania y su impacto en el precio de alimentos y materias primas. Según sus previsiones, no se puede descartar que el barril de petróleo llegue a niveles de entre 150 y 175 dólares. Y para entender mejor tanta metáfora meteorológica, contamos por suerte con la ayuda de Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, Dimon decía en mayo que veía nubarrones, ahora está hablando de huracán. ¿A qué se refiere con este nuevo pronóstico? Bueno, pues lo resumías muy bien. La cuestión es que Dimon lleva muchísimo tiempo en el puesto que ocupa al frente de JP Morgan. Es un gran banco de Wall Street y lo que dice aúna muchas sensibilidades aquí dentro de la zona del capital de Estados Unidos. Con respecto a la guerra de Ucrania, él teme todas las consecuencias no intencionadas de esta guerra. En particular, ha dicho que siente muchísimo temor por lo que pueda pasar con Europa y con el precio del petróleo, y piensa que Estados Unidos no está protegiendo a corto plazo a Europa de una subida del petróleo que, como dices, puede ser de 150 a 175 dólares, según ha calculado su propio banco. Ahora mismo el Brent está a 116 dólares por barril y está haciendo bastante daño. Con respecto a la Reserva Federal, el presidente de JP Morgan cree que ha pasado demasiado tiempo con tasas de interés demasiado bajas y con demasiada liquidez en el mercado. Lo que le preocupa
en este momento de esta situación es que se va a deshacer el balance de la SEC, de la Fed. En este caso, lo que significa es que se va a retirar una liquidez y va a quedar muchísima deuda en el mercado. En el año 2008 también pasó esto y en ese año Jamie Dimon recuerda que muchos inversionistas se hicieron con esta deuda que la Fed ya no quería. Ahora se teme que no haya tanta inversionista para tanta deuda y además lamenta que vayan a estar en la posición incómoda de tener que lidiar con una recesión para acabar con la inflación. Es el temor de muchísima gente. Ok, lo que comentaba en la parte final, vamos a lidiar con una recesión mundial, ¿ya? Eso es lo que se está hablando los economistas a nivel internacional, de los que se vienen las perspectivas económicas para los siguientes meses. Una recesión mundial que, en teoría, pensábamos que lo que es el tema del petróleo por el tema de la guerra, iba a comenzar a subir y subir y subir, hasta se veía en peor los soldados hasta $300 el barril. Imagínense, con 116 estamos pagando 30 soles el petróleo, la gasolina, casi 30. ¿Cómo sería si llega a 175, $200? ¿Cómo sería si llega a $300? O sea, ya estaríamos yendo en moto, ¿no? Supongo, no sé cómo sería. Pero eso también se involucra que subida de precios de los alimentos, ¿no? Recuerden que los fertilizantes ya de por sí están caros, recuerden que el transporte de los alimentos o cualquier otro bien se realiza por medios terrestres o aéreos o marítimos y necesitan esto de petróleo, o diésel, o cualquier otro tipo de combustible. Eso lleva también entonces a pensar que las inflaciones en todo el mundo son altísimas. Estados Unidos tiene también, igual que el Perú, los récords de inflación más altos en su historia. Y no solamente el Perú, no solamente Estados Unidos, todo el mundo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cuál es la receta? Subir tasas de interés, sacar el dinero de circulación para que no haya plata y para que no suba la inflación. Entonces, ahí es un tema muy complejo que se está viendo en el mundo, que nos va a llevar en algún momento a enfrentarnos en los siguientes meses a problemas un poco fuertes en lo que se refiere a la economía nacional, la economía internacional. Veamos también esto, qué es lo que dice la OCDE, la OECD, sobre lo que es la economía mundial para este 2022, y lo que es en este momento, ¿no? ¿Qué dice? El precio de la guerra. Veamos un poco, por favor, no vamos a ver el tema del video ya. Dice, el mundo está pagando un alto precio por la guerra, Rusia contra Ucrania. Estamos en una catástrofe humanitaria que ha matado a miles de personas y ha obligado a millones a abandonar sus hogares. La guerra también ha provocado una crisis de costo de vida que afecta a personas de todo el mundo. Junto con la política china de COVID-0, la guerra ha llevado a la economía mundial a una senda de menor crecimiento y mayor inflación. Una situación que no se veía desde la década del 70. El aumento de la inflación, impulsado en gran medida por las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos, está causando privaciones a las personas de bajos ingresos y plantea graves riesgos para la seguridad alimentaria en las economías más pobres del mundo. Bueno, esa repercusión es para todo el mundo. Y acá vemos algunas proyecciones, por ejemplo, las proyecciones son para todos los países negativas. En este caso solamente Argentina, pero Argentina pues es un caso especial, ¿no? Y Turquía otro caso especial. Argentina tiene una inflación de 60% anual, y Turquía está en 80%. O sea, imagínense cómo está yendo a Turquía y a Argentina. Pero, o sea, las proyecciones para 2022 son negativas en este momento en todos los países del mundo, ¿ya? Igual la inflación, lo que les decía, ¿no? 72% Turquía, 60% Argentina. Nosotros estamos genial, ¿no? 8%, pero igual sigue siendo alto, igual sigue siendo bastante alto. Estamos en 8%, pero Estados Unidos, miren acá, las inflaciones son altísimas para todo el mundo, básicamente, ¿no? Alemania 7%. Hoy día salió un artículo en Bloomberg, hablando de la crisis que está enfrentando Alemania. Imagínense que Alemania está en crisis en este momento. ¿Por qué? Porque ya no están exportando lo que exportaban y tienen un déficit comercial. Los precios que todo, crisis monetaria, crisis económica y social y de comercio exterior, es lo que ha salido hoy día en Bloomberg. Imagínense que si Alemania está en crisis, ¿cómo vamos a estar nosotros, no? Eso ya está llegando a la crisis a diferentes países en el mundo, ¿ya? Igual, la crisis del costo de vida provocará penurias y riesgos de hambruna. Ya están los precios pues, de los alimentos, cómo están subiendo. Y esto es mundial, no es que no es un tema de
de Perú, no es mundial. Si no se toman medidas, existe un alto riesgo de crisis alimentaria. En el Perú pues ya se habla de crisis alimentaria. O sea, no tengo que comentarte para que ustedes comenten que los precios de los alimentos han subido para todos. O sea, no es que yo tengo plata o tengo menos plata, te afectará menos probablemente, porque antes, si tienes un ingreso regular, ¿qué es lo que va a pasar? Dispongo un poco de lo que si antes disponía, antes compraba un valor de 500, 700, 800, ahora hasta de 1000, ¿no? Pero pónganse a pensar las personas que viven con 1000, en total todos su ingreso, 1200, 1500, ¿cómo hacen esas personas? ¿Qué hacen esas personas? Y no son pocos en el Perú, por si acaso. O sea, el índice de pobreza en el Perú es bastante alto. Pobreza extrema también tenemos en el Perú. Esas personas que están viviendo con una canasta básica, ¿cómo van a hacer? Y no es para el Perú, es para el nivel mundial. Esto es lo que nos está planteando la OCDE, la OCDE. Pero también tenemos otros organismos que están dando sus puntos de vista de lo que se está pasando, sus perspectivas mundiales para este 2022. Por ejemplo, veamos. Por ejemplo, igual, el Banco Mundial. ¿Qué nos dice el Banco Mundial? La invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos en el mercado de productos básicos, las cadenas de suministro, la inflación y las condiciones financieras han intensificado la desaceleración del crecimiento mundial. Un riesgo clave para las perspectivas y las posibilidades de una elevada inflación global. No sé si es que posibilidad, ¿no? Ya estamos viviendo una alta inflación global. Acompañado de un crecimiento débil. Nosotros en proyecciones de crecimiento estamos creciendo a 3% para este año. Ha bajado las proyecciones de crecimiento, pero bueno, estamos creciendo todavía. Que recuerda la inflación de los años 70. La crisis del 70 fue una crisis grave, lo que pasa es que no fue casi como lo que ha pasado, ni siquiera se menciona como la crisis del 2008, ¿no? O la crisis del 2020, es una crisis global que se va a dar. No hay crecimiento, alta inflación, desempleo. Con el tiempo esto podría llevar a una aplicación de una política monetaria restrictiva en economías avanzadas. ¿Qué significa economía restrictiva, política monetaria restrictiva? Alta tasa de interés, se saca el dinero de lo que es la circulación, poco dinero para bajar la inflación. ¿Qué cosa podría provocar? Tensión financiera en algunos mercados emergentes y economías en desarrollo. Eso es lo que va a pasar. Esta inflación. Si vemos un poco para el 2022, ¿no? Vemos que hay zonas, economías avanzadas van a crecer 2.6, economías emergentes 3.4. En algunos países ya están, Europa ya es central negativo, América Latina 2.5. Bueno, hay unos temas de lo que es América Latina. Se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 2.5%. Entonces, hay un tema bastante preocupante por lo que se viene en la economía mundial. ¿Qué harías tú, en este caso, profesor, usted qué haría? ¿Cuáles son los diagnósticos para la economía mundial, para el comercio internacional? Lo que están haciendo los mineros, ¿qué están haciendo los mineros? ¿Qué es lo que hemos visto en lo que es el informe del INEI? Que están importando menos importaciones de capital y bienes de material de construcción. ¿Por qué? Porque están preveyendo que no se va a vender mucho en el mercado mundial, entonces ¿para qué van a importar maquinarias? ¿Para qué van a importar material de construcción? No, ¿verdad? No se necesitaría. Es lo que está pasando. ¿Qué nos dice la CEPAL? Vamos a irnos a la CEPAL de frente. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha sido de información exclusivamente latinoamericana. Exclusivamente latinoamericana. Como hemos visto en el informe Banco Mundial y de la OCDE, América Latina y el Caribe desacelerará su crecimiento a 2.1% en 2022 en medio de importantes asimetrías entre países desarrollados y emergentes. Entonces acá hay vamos a ver solamente la parte introductoria de lo que dice. Bueno, nosotros el año pasado crecimos 13.2%, puede ser. Luego de crecer 6.2% el año pasado en promedio, vamos a crecer 2.1%.
Esta desaceleración sucede en el contexto de importantes asimetrías entre los principales países desarrollados, emergentes y en desarrollo, sobre la capacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud, vacunación para una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia COVID-19. Acá todavía estamos en Latinoamérica hablando del COVID. Estamos entrando en el Perú la cuarta ola. Y no terminamos de salir de esta crisis y estamos con la crisis de la guerra rusa con Ucrania. ¿No? Según el reporte, la región enfrenta en un 2022 muy complejo, persistencia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, fuerte desaceleración del crecimiento, se mantiene la baja inversión, baja productividad, lenta recuperación del empleo, persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis, menor espacio fiscal, aumento de las presiones inflacionarias y desequilibrios financieros. Y esto estamos hablando todavía sin considerar el efecto que está teniendo en el tema de la guerra rusa con Ucrania. Y estamos hablando que la inflación, la CEPAL, para América Latina, recalca que la inflación es un fenómeno multicausal, por lo que las autoridades monetarias deben seguir utilizando un amplio espectro de instrumentos monetarios, cambiarios y macroprudenciales, con los que cuenta más allá de la tasa de interés para enfrentar las altas presiones inflacionarias. El detalle es que cuando tú haces esas políticas, ¿qué pasa? Quitas los impulsos para recuperar el crecimiento y el empleo. Entonces, ¿qué va a haber? Menos empleo y menos crecimiento del Perú. ¿Ya? Esas son las perspectivas que tenemos que comenzar a pensar, que eso es lo que estamos hablando a julio de 2022. Veamos un reporte, lo que es la nota semanal del BCR. El BCR también te da un análisis bastante interesante de la perspectiva económica en este momento, ¿no? A ver. Liquidez, chequeamos, vamos a ver lo que les he comentado, vamos a ver la estadística, la data acá. ¿Ya? La data que también hasta cuándo. Este es el informe al 23 de junio de 2022. O sea, estamos súper actualizados, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el BCR con los diferentes datos que tenemos para este periodo? El Producto Bruto Interno de abril, ¿no? ¿Cómo está? Está cayendo el producto agropecuario, ¿no? Pesca, minería, metálica. Básicamente, lo único que ha subido es hidrocarburos, mira. Además, en lo que es el PBI primario, el agropecuario ha crecido, pero pesca, minería metálica ha caído y manufactura primaria ha caído. El no primario, manufactura, electricidad ha subido, construcción, comercio y servicios está subiendo, pero eso es lo que nos está solventando en la economía peruana, el comercio y los servicios, ¿no? En este momento. En este momento está solventando este crecimiento. Pero por lo demás, en pesca, minería metálica y manufactura ha caído, ¿no? ¿Qué más podemos ver? El empleo formal actual a nivel nacional continúa incrementándose a medida que se han atenuado las medidas sanitarias. Así en abril aumentó 9.4% interanual. ¿Ve? Entonces, yo comento, o sea, mi punto de vista no es, esto por ejemplo el Banco Mundial está auditado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, o sea, los reportes son auditados, son revisados, no es que hay datos falsos acá, ¿no? Son datos que uno debe tener en cuenta y analizarlos eventualmente. Otro punto importante de lo que se ha mencionado acá, tipo de cambio. Miren, el Perú es rojo, el tipo de cambio del Perú acá está cayendo. Es algo bueno, ¿verdad? Es algo bastante bueno. Pero miren cómo está Chile, es verde, cómo está Colombia. Todos normalmente estábamos siempre a la par de México, siempre estábamos con México, ojalá que de pronto lleguemos a la par de México como siempre, pero, o sea, mal, indicadores, si comparamos con los países que son referencia para nosotros, mal no estamos, ¿no? Luego, internacionalmente no es que no tenemos plata, ¿no? Mercados internacionales, lo que les decía. Básicamente el oro ha caído ligeramente, el zinc ha caído ligeramente, de sus precios máximos que se tuvo. El tema es el cobre que está cayendo.
El cobre está cayendo, el precio del cobre, ¿ya? O sea, tuvo picos, pues, increíbles, ¿no? Pero ahora está cayendo el cobre. El petróleo aparentemente va a caer, mire, el trigo ha caído. Lo que pasa es que eso que refleja el maíz, la soya, el maíz, ¿no? Está cayendo esos tipos de insumos, se refleja un poco del tema en este momento eh, de lo que es la incertidumbre mundial respecto a esta crisis mundial, ¿no? Miren los rendimientos soberanos, Perú también siempre está ahí, en este caso junto con Chile prácticamente, ¿no? A mi entender, mi interpretación, los indicadores económicos peruanos mal no están, ¿ya? Eso es lo que se refiere a la parte económica, en lo que se refiere a la parte de lo que se está viendo en este momento en el entorno económico, el entorno del comercio internacional. Hay un entorno económico que hay que considerar, ¿no? Que va cambiando día a día, ¿no? Semana a semana está cambiando, no sabemos qué va a pasar de acá a de las siguientes 2, 3 semanas. Va a ir en cuestión de evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania, va a haber en función a los indicadores. Lo que pasa es que creo que los señores europeos de la OTAN no preveyeron que pudiese suceder el tema de la guerra con Rusia, se hubiese la ola de recesión para todo el mundo, o sea, acá es para todo el mundo, Estados Unidos y Europa para todos. Y no importa, ¿no? Ellos dicen, no importa, así que dure la guerra un año, 2, 3, no importa, ellos van a apoyar. Y la guerra, el costo de la guerra es 750.000 millones de dólares. O sea, es lo que ha pedido Ucrania a Occidente para reconstruir su país. ¿De dónde? ¿Cómo? O sea, la plata mía es 750.000 millones de dólares. Nosotros exportamos 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Lo que he pedido es 750.000 millones de dólares. Para reconstruir su país. Y bueno, no entiendo. Yo todavía eso de la guerra será, será un tema geopolítico mundial, ¿no? Hay un tema de que ya se está hablando de desglobalización. O sea, hasta cuando empezamos las clases hablamos de globalización yo te comentaba, la globalización está en un proceso de redefinición conceptual, ¿no? Porque, bueno, hay un tema de que la economía con el COVID se desencadenó, había una unión, ya no hay esa unión que había antes. Con la guerra con Rusia, ya estamos hablando de lo que se llama nearshoring, una nueva teoría, es más. ¿Qué significa eso? Que se va a buscar producir, por ejemplo, lo que se propone en Estados Unidos es que la producción americana que estaba produciéndose en China se vaya en América Latina. ¿Qué países se van a beneficiar? Básicamente México, Brasil y Argentina, porque tienen industria que pueden trabajar y producir, ¿ya? Puede ser que esto signifique que el mundo, o sea, le va a convenir a China dejar eso, claro, ya no importa, o sea, ya no importa si va a ser más caro o más barato, no importa, porque hay un tema de división ya política, donde el tema productividad, economía, rentabilidad, todo eso ya no es un tema que pasa a un segundo plano. El tema es para el Perú, el tema es lo complejo para el Perú, porque el Perú, ¿cuál es su principal socio comercial? Definitivamente no es Estados Unidos. De hecho, las exportaciones peruanas a China este año pasado han sido 20.000 millones de dólares, casi 21, y para Estados Unidos 7.000. Entonces, ¿qué haríamos nosotros como peruanos? ¿Qué vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos con China o con Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué haríamos nosotros, ustedes, con China o con Estados Unidos? Creo que nos convendría con China, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que el tema, si exportamos 20.000 millones de dólares a China y 7.000 a Estados Unidos, definitivamente vamos a tener que tomar una decisión, o es con China o con Estados Unidos, y por ahora nos va a convenir con China. Mire, eso cambiaría, todo cambiaría en el Perú, pues, ¿no? Definitivamente exportamos una gran cantidad de exportaciones a Estados Unidos con productos con valor agregado, pero no se compara con lo que se vende a China. Y eso va a cambiar todo en el Perú, cambiaría todo, o sea, todas las relaciones políticas, económicas, todo cambiaría en el Perú. Ese es el contexto mundial en este momento. Ok, vamos a hablar ahora de la parte geográfica. Otro tema que es importante cuando hablamos de entorno económico, entorno geográfico, también se tiene que hablar de lo que es el comercio internacional. Si entramos a esta página, si bien es cierto nos da la data del 2018, la composición no ha variado mucho, no va a variar hasta el 2021, no varía. Pero miren, este es el Perú, ¿a dónde exportamos? A China, Estados Unidos, Brasil, por acá está Alemania, España, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, bueno, ahí están los países que exportamos principalmente a nosotros. ¿Sí? Hay un tema de distancias geográficas, ¿no? ¿Qué cosa exportamos? Lo que te decía. Siempre comento esto, ¿no? El Perú básicamente, ¿qué exportamos? Cobre, oro, zinc. Y yo bromeo y digo, exportamos tierra, ¿no? Entonces, tierras exportamos. Y por acá, café, frutas, avocados, uvas, eso lo exportamos. Miren lo que importamos. Carros, maíz exportamos, es importante el maíz, ¿no? Pero lo que exportamos, por ejemplo, importamos son todo lo que, celulares, medicamentos, todo lo que exportamos. Chequemos, por ejemplo, qué exporta Chile. ¿Qué exporta Chile? ¿Y a dónde exporta Chile? Vamos a ver Chile. Miren, cobre, también cobre, pero refinado de cobre, y un poco más procesado. Vino, filetes de pescado, pulpa de madera, y productos un poco más elaborados. ¿Sí? ¿Qué exporta China? Que está acá abajo nada más. Miren lo que exporta China. Aparatos de transmisión de radio, teléfonos, circuitos integrados electrónicos, teléfonos, computadoras, juguetes, partes accesorios para oficinas, máquinas de oficinas. Eso exporta China. ¿Qué exportamos? ¿No? Tecnología exporta China y nosotros importamos materia prima. Entonces, hay un tema de discusión, qué es lo que está pasando en el Perú, qué es lo que pasa en el Perú, ¿no? Y en las rutas comerciales mundiales, hablando de geografía, miren de dónde está la economía, el comercio mundial, en China, Estados Unidos, Europa, Japón, por acá, la India, Europa. Y acá aparece, pues, aparece Perú por un tema de minerales nada más, por el cobre. Hay un concepto en este caso que tenemos que manejar y en función justo al tema de lo que es comercio internacional. Vamos a ver este video, creo que es un concepto que se llama cadenas globales de valor, porque el comercio mundial ya se da en función a lo que es producción de, lo que es comercialización de productos intermedios, comercio intra e interindustrial. A ese nivel llegamos con las cadenas globales de valor, ¿no? La exportación de productos, de diferentes tipos de productos, materias primas, hasta productos semi-elaborados, y que pueden llegar a un teléfono celular, un celular, un teléfono, un celular, una computadora, una radio, un carro. Pero en ese producto final es que se exporta con alto valor agregado, siempre comentaba con ustedes, ¿no? Nosotros queremos pelearnos por un tema de 1 kilo de espárragos, $6. Perfecto. ¿Cuánto cuesta un teléfono celular 1 kilo? Si lo ponemos en kilos nada más, la diferencia, miren, ¿eh?
¿Cuánto estará? Pues $2.000. 7.000 soles, 5.000 soles pone. Mira, nosotros estamos por 20 soles con 5.000 soles, por 1 kilo. ¿Mm? Ok, veamos qué es cadenas globales de valor en esta parte que estamos hablando de entornos y cómo se realiza el comercio internacional en este momento. Cadena global de valor. Una cadena global de valor es el conjunto de actividades necesarias para la producción de un bien o servicio, que se realizan en distintas localidades geográficas. El término global se refiere a que las etapas se representen en distintos países para luego completar el producto final en una sola localidad. Con respecto al término valor, este se refiere a que cada eslabón de la cadena se da un valor añadido de modo que el producto final es más valioso que la suma de sus componentes. Cuando existe valor añadido en un producto, los consumidores estarán dispuestos a pagar más por él. Por ejemplo, se sabe que un iPhone se diseña en California y se ensambla en China. La realidad es que en el proceso de fabricación de este smartphone intervienen alrededor de 200 empresas ubicadas en 27 diferentes países. Las cadenas globales de valor tienen varios efectos positivos sobre la economía mundial, como aprovechar las ventajas competitivas de cada país, aprovechar los diferentes costos de producción y mano de obra, y reducir los movimientos migratorios al instalar empresas extranjeras en países con economías emergentes. Hemos visto un poco el tema, por ejemplo, de lo que es el iPhone. Ya te habla de 200 empresas diferentes, de 20 países diferentes, ¿no? Pero, y eso es la cadena global de valor. ¿Qué es la cadena global de valor? ¿No? Se conocía como noción de cadenas de mercancías, ¿no? En su desarrollo de teoría del sistema del mundo, pero creo que lo importante es esto. Actualmente las cadenas globales de valor representan la mayor parte del comercio mundial. En el año 2015, el 66% del comercio mundial consistía en bienes intermedios, servicios, tecnologías, capitales utilizados para producir bienes finales en otro país. Miren que eso es lo que representaba el comercio de cadenas globales de valor. O sea, las partes de un celular, las partes de una computadora. No es que todo se produzca, o sea, cuando tú ves un celular made in Korea, made in China, no significa que se ha producido todo en China, todo en Corea, son diferentes partes, 200 empresas diferentes, imagínense, de diferentes partes del mundo, para producir un producto final como un celular. La pregunta es, ¿qué produce el Perú? Para ese celular, para ese carro, para esa computadora, ¿qué cosa aporta el Perú? Pues no aportamos nada. El cobre. El cobre, claro, la tierra, ¿no? El cobre es para que finalmente pueda haber un alambrito por ahí que no sé dónde estará, pero sí, pues el cobre, básicamente. Pero ni siquiera el cable, nosotros no producimos el cable, ya quisiera producir el cable, nosotros mandamos la tierra, tal cual, así tal, deben ser, no sé qué cosa harán, cómo lo harán, no sabemos. Porque el concentrado de cobre es la tierra, o sea, el concentrado de cobre no es que está concentrado, procesado, no, es tierra. Correcto, el cable sí se hace en otro lugar, eso es concentrado de cobre, eso es lo que exportamos. Por eso cuando hablamos de cadenas globales de valor, hay diferentes cadenas, hay diferentes productos diferentes formas de exportaciones mundiales, ¿no? Hay exportación, hay un comercio puro, doméstico, por ejemplo, el corte de cabello. Cuando nosotros exportamos un comercio tradicional, es lo que hacemos básicamente es comercio tradicional, o sea, vendemos un producto para otro, vendemos un producto, por ejemplo, el espárrago, ¿no? O qué sé yo, la uva, ¿para qué? Para su consumo en el país de destino, ya está. Ahí se acabó el proceso de nuestro producto que estamos trabajando.
Pero las cadenas globales de valor significa que hay producción, que hay un cruce de fronteras para producir en otros países. Cuando es una cadena global de valor simple, dice, hay un cruce de una sola vez de la producción para que se produzca en otro país. Por ejemplo, dice acá, el acero para la construcción en China, de frente. Sin embargo, hay cadenas globales de valor complejas, ¿no? Donde hay más de dos veces que cruce una frontera un producto para producir finalmente un teléfono o un auto. Estaba hablando de distribución, la distribución geográfica de la producción. Miren, eso ha ido evolucionando. Entonces, el entorno económico, el entorno del comercio internacional ha ido cambiando, evolucionando desde el año 2000 al 2017. Y si hablamos acá de, por ejemplo, ¿no?, cadenas tradicionales o comercio tradicional internacional, tenemos que el 2000 era Alemania, Japón y Estados Unidos. Este año 2017, Alemania, China y Estados Unidos. Pero ya China pues está tomando la batuta, digamos, el liderazgo. Esos productos que solamente se comercializan una sola vez y ya, chao. No se transforman en ningún lado. En cadenas globales de valor simples, tenemos que Alemania, Estados Unidos y, bueno, Japón y China participaban en la cadena global de valor simple en el año 2000. Pero ¿qué ha pasado en 2017? Miren, Alemania, China, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué pasó en las cadenas globales de valor complejo? Y estamos hablando del entorno. ¿Qué pasa ahora en este momento? Alemania, Estados Unidos, era el cadenas globales de valor complejo. Básicamente de esa manera se trabajaba, y China y Japón participaban en menor medida. Pero Japón era un actor importante en el año 2000. ¿Cómo ha cambiado el año 2017? Está Alemania, con todos los países europeos. Está China, y acá Rusia también, que participa bien activamente. China, Estados Unidos. Y acá aparece Brasil y México. O sea, es obvio que hay industria en Brasil, hay industria en México. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo se trabaja ahora, cómo es el entorno de los negocios internacionales, es diferente a lo que se planteaba en los años, hace 20 y 30 años. La pregunta, la pregunta y la discusión para realizar es, y en esa nueva forma de hacer comercio mundial, cómo participamos como país? ¿De qué manera trabajamos? Para esto, tenemos que hablar de varias teorías de comercio internacional, ¿ya? De hecho, que la forma en cómo se participa, cómo participa un país en el comercio internacional ha ido cambiando conforme los años han pasado. Tenemos, por ejemplo, el mercantilismo, una época en la cual era importante comercializar oro y plata. Esta teoría se desarrolló en el siglo XVI, XVII, la primera mitad del siglo XVIII en Europa. En este caso, el Estado participaba en una fuerte intervención del Estado en la economía, ¿no? De tal manera que incluso había un tema de los reyes, ¿no? Los reyes, y Perú era una colonia del reino español, del imperio español. Pero acá lo que se mencionaba, se trabajaba y se requería era que el Perú, que los países, que los países españoles, Inglaterra, Holanda, los Países Bajos, etcétera, trataran de captar la mayor cantidad de oro y plata. Eso significaba que el país tenía eh, mayor poder, por ejemplo. Lo que no ha significado, definitivamente no ha significado un tema de beneficio para la población. Por eso,
entonces podemos clasificar las teorías de comercio internacional en varios tipos de teorías, ¿ya? Y lamentablemente en el Perú vamos a trabajar esas teorías. Teoría mercantilista, lo que acabamos de ver, ¿no? En temas de producción y comercialización de oro y plata, acumulación de oro y plata, pero de ahí surgió la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Acá si trabajabas, si tenías o sea, comercializado lo que era bueno y nada más, chao. Aunque había el tema de la división del trabajo, pero bueno, el tema de Adam Smith era la economía libre más, lo que más se podía vender la economía como la economía libre, o sea, dejar de hacerla. Eso es lo que mencionaba Adam Smith. Luego se hablaba de ventaja comparativa con David Ricardo, donde está bien, ya no produzcas y vendas solamente los productos que lo que eres bueno. Hay cosas que pues, no serás bueno nunca en nada, o sea, no serás el mejor en nada, pero tiene algunas ventajas en producir, por ejemplo, en vez de papa, producirás, pues, a pesar de que no es el mejor, pero tienes ventajas comparativas con otro país para producir, con otros productos para producir papa. Entonces lo puedes vender para ti, lo puedes vender inclusive por los países, lo que te sobre, aunque no seas eficiente. Pero entonces ahí estábamos con David Ricardo. Dotación de factores. El tema de dotación de factores, hay una teoría que se llama como el señor Herter-Olin, ¿no? Donde te decía, tierra, trabajo, capital y tecnología. Lo que tengas más, lo que tengas mejor, produce, trabaja. ¿Qué es lo que finalmente en el Perú hacemos? ¿Qué cosas producimos? Lo cual no está mal. No está mal producir minerales, o sea, tierra y plantas, no está mal. No digo que no haya manufactura, hay manufactura textil, manufactura minera. Tenemos diferentes tipos de manufactura en el país. Pero si vemos la estructura de nuestras exportaciones, con Perú, primero por países, ¿ya? Primero por países. Diciembre, esto es lo que exportamos por países. Y como le decía, a China 20.000, a 21.000 casi, a Estados Unidos 7.000, a Corea casi 3.000, Japón casi 3.000, Canadá, la India, son los que exportamos. Nuestro principal socio comercial es Suiza, Países Bajos, después aparece Chile en 9º lugar, 10º lugar. Pero te comentaba que exportamos por partidas. ¿Qué hemos exportado en 2021? Lo que no ha cambiado, no sé cuándo cambiará, ojalá cambie en algún momento, pero no ha cambiado, ¿no? Busquemos qué exportamos. Acá está. Cobre y sus concentrados. Oro, forma bruta. Mineral de hierro y sus concentrados. Oro, forma bruta. Harina de pescado. Cátodos. Esto sí es un poco más elaborado. Cátodos, sesiones de cátodos de cobre refinado. Cobre. Cobre concentrado. Oro en forma bruta. Todo eso es lo que exportamos. Zinc concentrado. Gas natural, gasolina, oro, mineral de cobre, lo que les mostraba. Pero esto es de 2021. Esto es lo real. ¿Mm? Esto es lo real. Entonces, como digo, no está mal. O sea, si tenemos bastante cobre, pues vendamos el cobre, ¿no? Si tenemos el pescado, vendamos el pescado. Si tenemos oro, vendamos oro. Pero el tema es, ¿por qué no exportamos otro tipo de productos procesados? ¿Qué nos impide procesar, vender otro tipo de productos, producir otro tipo de productos? ¿Qué nos impide? ¿Qué es lo difícil? Y bueno, en la teoría de dotación de factores de 1950, más o menos 50, 60, es lo que esa teoría es lo que existía. Produce lo que tengas, dotación de factores, agrega tecnología también, ¿no? Obviamente, ese es el hecho de Olin Samuelson. Otra teoría para Leontief es un poco curioso de Estados Unidos, que exporta productos con alto valor, alto uso de materia, de mano de obra,
Es una paradoja, no sé por qué, hay un tema muy, muy complejo para trabajar. Ciclo de vida del producto, otra teoría. ¿Qué significa esto? En el Perú, pues, ¿cuándo vamos a hablar del ciclo de vida del producto? Ustedes, obviamente, ustedes todos con maquinarias, necesitamos maquinarias, obviamente, no somos un país industrializado. Muy bien, estamos haciendo, falta industria, falta. Yo les aseguro que, o sea, por ejemplo, el cobre. ¿Quiénes son accionistas de Cerro Verde, Antamina, no sé, cualquier mina que ustedes conozcan en el nivel nacional? ¿Quiénes son los accionistas? O Sauder, no sé, Antapacay, ¿quiénes son los accionistas? Yo les digo, por ejemplo, una accionista de Cerro Verde es Sumitomo, una gran corporación japonesa que tiene todo. Yo le pregunto, ¿no? Sumitomo tiene todo, o sea, seguramente tiene la tecnología para hacer los cables, el cablecito que decía Claudia, el cable de cobre. Y, y tienen, seguramente lo tienen, pero el detalle es que, ¿quién ha decidido que produzcamos solamente tierra? ¿Quién decidió eso? Maquinaria nos falta, sí, pero o sea, la gran minería tiene unas maquinarias increíbles, pero ¿para qué? Para extraer el concentrado. Las maquinarias podría haber, ¿no? Solo para extraer, correcto. Entonces, es lo que existe ahora, se llama gobernanza, gobernanza, la forma de dirigir y manejar los negocios internacionales. No lo deciden los países, porque por más que nos guste, estamos de acuerdo o no de acuerdo, ya no existe el papel, en esas teorías, mercantilismo, ventajas, acá pues es el Estado el que participa. Pero ya a partir de las teorías modernas del comercio internacional, pues ya no es el Estado, son las industrias, las empresas. ¿Quiénes son las empresas más grandes en el mundo que tienen más poder que cualquier país? O sea, hablamos de Facebook, Amazon, ya cambió su Meta, no sé cómo, Alfa, los que han cambiado los nombres. Estas empresas transnacionales son más grandes que los países, en PBI, en todo. Ellos deciden, definitivamente son los que deciden finalmente decir, ok, a Perú le toca producir, extraer, nada más. O sea, que no haga nada más, no nos interesa. ¿Qué le toca al gobierno en ese caso decir? Ok, vamos a facilitar para que vengas y extraigas la materia prima. Porque no es que la maquinaria que está en las minas sea una maquinaria no muy compleja, ¿no? O sea, es compleja, hay maquinaria. Y seguramente podría haber más maquinaria, pero no, pues no hay. No hay la voluntad de los empresarios mundiales, de las empresas mundiales, que se produzca en la Alhambra acá en Perú. Pero a escala mundial, no me refiero a una escala pequeña, ¿no? Alambre de cobre sí producimos, ¿no? Para nada, ¿no? No se compara con lo que exportamos, de cobre. Y te decía, ahí, por ejemplo, algunas veces con la universidad me han tocado dar clases en México y me fascinó, ¿no? Ciclo de vida del producto. Porque en México sí tienen industria. Producen carros, televisores, producen todo. Lo que hacen es la competencia de China, por ejemplo. Y la teoría del ciclo de vida del producto, todos conocen la teoría del ciclo de vida del producto, cómo es, ¿verdad? La curva del ciclo de vida del producto. El tema es que ahí, por ejemplo, como está vinculado, específicamente vinculado, muy relacionado con Estados Unidos, el tema es que México produce básicamente lo que los Estados Unidos dejan de producir en su momento. O sea, veamos al ciclo de vida del producto. ¿Te acuerdas que hay una parte introductoria, antes de llegar a la madurez? Ya cuando llega a la madurez, dicen, ok, este producto ya no se va a producir en Estados Unidos, se va a producir en México. Porque va a ir un producto nuevo, innovador, que va a salir en Estados Unidos, que va a estar en camino a la madurez en un momento. Por eso en Estados Unidos y que Estados Unidos, Alemania, Europa y Japón, tienen productos novedosos cada año. Entonces, ¿qué hacen con esos productos novedosos? ¿Qué ha pasado cuando no se vendió? O sea, por ejemplo, existe el iPhone 13, ¿no es cierto? Y el iPhone 11, 12, el iPhone 10, el iPhone XR, el iPhone, no sé, ¿qué otros iPhone no se producen? Ya no se producen.
¿Dónde están esos iPhones? ¿No se venden? Ya para el próximo año saldrá el iPhone 14, no sé qué iPhone saldrá. ¿Y qué hacen con el iPhone 13? No tiene sentido que la empresa americana que tiene la tecnología siga produciendo iPhone 13 si va a producir iPhone 14 que va a ser más rentable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen en este ciclo? En la parte madura dicen, ok, ahora este producto se va a los otros mercados latinoamericanos, hay México que produzca, ¿no? El iPhone 12, 11, 10. Ya, eso, ¿por dónde nosotros vamos a ver eso? No, no, o sea, por teoría podemos conocer esa teoría, pero a ver, ¿qué producto puede ser con el tema del ciclo de vida del producto en el Perú? Ninguno que yo conozca, no se me ocurre. Por ahí algo de textil podría ser, ¿no? Después, ¿no? Nueva teoría del comercio internacional. Acá sí. Nueva teoría del comercio internacional lo plantea el señor Krugman, que ganó el premio Nobel en 2008, en los cuales dice que acá las economías de escala, por ejemplo, dicen, no debemos producir, de acuerdo a la ubicación geográfica, debemos producir un producto X de acuerdo a la ubicación geográfica y también tenemos que plantear eh, hacerlo en escala para que podamos producir y sea rentable. ¿Ya? Eso sí se aplica en el Perú. O sea, a eso de acá no hay que negarlo, ¿no? O sea, cuando producimos minas, cuando producimos cualquier, cualquier cobre o café o palta o espárragos o arándanos, esa escala industrial, eso sí se aplica. Pero después teoría del diamante de Porter, las ventajas competitivas de Porter por país, ¿no? Ni hablar, ¿no? Cadenas globales de valor, nos enteramos que existe porque exportamos el cobre pero el concentrado, pero si ustedes van a algún puerto, por ejemplo, yo estoy en Arequipa, en Matarani, por un lado sale súper moderno ¿cómo se llama esto? El muelle F, súper moderno, bonito, excelente, todo tecnificado, y por otro lado, los otros muelles sale el cobre, el concentrado, la tierra, sale bonito. Por otro lado llega el cobre procesado en alambres, alambres, pues, ¿no? Básicamente. Que nos venden los chinos. Nos enteramos que existe cadena de valor porque, bueno, sabemos que se producen celulares, carros, bueno, sabemos que son hechos en China, en Corea, hechos en Estados Unidos, en Alemania, eh, pero nos enteramos nada más, ¿ah? Porque de ahí, más de eso no sabemos, lamentablemente. Y el comercio interindustrial que se está trabajando con la cadena global de valor, pues, ¿no? Que ahí sí las empresas deciden en este momento qué se produce, cómo se produce, dónde se produce. Aunque lo bueno de la economía digital, o la comercio digital, también es una nueva teoría que debemos trabajarla, hablarla, es, digamos, uniforme para todo el mundo, ¿no? Ya podemos, creo que el tema del COVID hemos aterrizado en este caso y estamos viendo que podemos ver, eh, por ejemplo, vender a través de las plataformas virtuales, ¿no? Podemos suscribirlos a línea, por ejemplo, estar vendiendo en Latinoamérica, ¿no? Ayer veía un video, decía, ¿qué pasa con Perú, no? Colombia tiene Rappi, tiene startups digitales globales, ya se le ha ido muy bien, todo va, pero ¿qué producto digital ha salido que sea así global o regional? ¿Qué pasa con los peruanos? ¿Qué nos pasa a nosotros en todo caso? Porque también me incluyo yo, ¿qué nos pasa? Porque no podemos generar un negocio como los colombianos, que están, y los brasileños y los mexicanos y los chilenos tienen aplicativos, tienen comercio digital o empresas digitales que ya están dando la hora en todo el mundo. ¿Qué pasa con Perú? Creana dice que es una de las pocos aplicativos que ha llegado a nivel regional, pero pues no hay. Pero hay empresas que están valiendo miles de millones de dólares solamente digitales, ¿ah? En unos pocos años. Eso, por ejemplo, podría un poco
con ustedes, con la nueva generación que se viene saliendo, en este caso, que ojalá tengan las habilidades para poder generar ese tipo de negocios en el Perú, porque no debemos pensar, o sea, de acá, los proyectos dicen a 100 años para el gas, 100 años, 50 años para diferentes minas. Seguimos pensando en lo que es agricultura y minería. Y todos estamos enfocados en querer trabajar en una mina. Para eso nos preparamos. Pero eso no creo que sea todo, ¿no? Ojalá que eventualmente pues las teorías de comercio internacional, las formas de hacer negocios, los entornos de formas de hacer de negocios internacionales cambien para el Perú eventualmente. Como te decía, como te decía, la teoría de ventaja absoluta nos hablaba de comercio. Cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes que los puedes tener una ventaja absoluta, o que los puedas producir de una forma eficiente, más eficiente que otros países. Y lo que no eres eficiente, no importas. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿para qué te especialízate? Tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Porque no tienes ventaja absoluta en ningún producto, ¿no? Entonces, para eso se exigen otros tipos de teorías. Los países los deben especializarse en lo que sea más eficientes y luego intercambiar sus productos, pues en ese caso se benefician a ambos. Como te digo, esto acá me estoy hablando de políticas macro del país, ¿no? Pero de eso ha sido, ¿cuándo? 1700, 1800. Y ahí ha cambiado. Nosotros trabajamos, como lo comentaba, en Heckscher-Ohlin. Heckscher-Ohlin. Dice, demuestra que la ventaja comparativa está determinada en la interacción de los recursos de un país. Los recursos de un país. Los recursos del país pues, son solo mineros y agrícolas. Eso es lo que son, esos son los recursos. Y la tecnología. Es la interacción entre la abundancia y la intensidad con la cual son explotados. Esos recursos son la fuente de las ventajas comparativas entre los países. Pero esas teorías son de 1960, 70, o sea, ¿cuántos años? 50, 60 años atrás. Y no cambiamos y no sé cuándo vamos a cambiar. ¿De quién depende? Pues no creo que dependa del señor Castillo, no creo que haya dependido del señor Vizcarra, del señor Fujimori, del señor Carcilla, del señor Kuczynski, no dependía de ellos. Y estamos produciendo lo mismo hace 500 años. Y acá te comentaba las teorías de localización. La parte geográfica, el medio ambiente tiene que ver con las teorías de localización. Para esto se ganó un premio Nobel, ¿no? La teoría del nuevo comercio y la geografía económica de Paul Krugman ganó un premio Nobel. ¿En base a qué estudios? ¿No? Porque estamos hablando algunas del entorno, del ambiente, ¿no? Del entorno de los comercios internacionales. Entonces el entorno tiene que ver con geografía, con economía, ¿verdad? Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Teoría de localización. Tradicionalmente la teoría del comercio y la geografía económica evolucionaron como subcampos separados de la economía. Sin embargo, han convergido por unirse cada vez más a través de nuevas teorías que enfatizan que las mismas fuerzas básicas determinan simultáneamente la especialización entre países para una distribución internacional dada de factores de producción. A largo plazo, ejecutar la ubicación de esos factores en todos los países. Es lo que te decía que se debe ubicar la producción en países que sean especializados, ¿no? Y eventualmente, pues eso se está cumpliendo. A Perú le tocó ubicarnos en producir y vender concentrados. Especialización. Nos ha tocado especializarnos en producir eso, nada más. Eso debería cambiar, ¿no? Entonces, Krugman plantea de que esa teoría de localización
¿no? Economía, geografía, el ambiente que debe trabajar, lo plantea, dice, ok, ¿sabe qué? Economía de escala, monopolio, ¿no? Y la economía geográfica. Hace el estudio, realmente lo que él es, digamos, el padre de la nueva teoría del comercio internacional. Él es el que nos menciona esto. Y cuando hablamos de economía, del medio ambiente, de geografía, hay un modelo econométrico, un modelo econométrico, sí, que explica el comercio internacional entre diferentes países. Entonces la pregunta surge, en este caso, la pregunta sería, ¿y por qué nuestro principal socio comercial es China? Si, por tema natural debería ser Estados Unidos, por tema de geografía cercana, por cercanía debería ser Brasil. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es Estados Unidos nuestro principal socio comercial? ¿Por qué no es Brasil? ¿Por qué no es México? ¿Por qué no es Chile? ¿Por qué no es Colombia? ¿Por qué no es Brasil? ¿Por qué no es Bolivia? ¿Por qué no es Ecuador? ¿O por qué no son los productos, por qué no son las empresas, los países cercanos a nosotros, los socios comerciales? ¿Por qué? Porque nuestros empresarios socios comerciales son Suiza, India, Corea, China. Claro, es una buena respuesta. Son también nuestros competidores, correcto. La teoría gravitacional te dice que el comercio internacional es directamente proporcional a la distancia, inversamente proporcional a la distancia de los países, pero directamente proporcional. Vamos a ver con el modelo, ¿ya? ¿Dónde está la teoría gravitacional? Acá está. Dice, es directamente proporcional al PBI de los países e inversamente proporcional a la distancia entre los mismos países. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, si es que Perú estuviese al costado de China, pues sería otra cosa el Perú, ¿no? Con la riqueza que tiene seríamos igual. Lo que pasa, ¿por qué México, su principal socio comercial es Estados Unidos? Porque está cerca. Mientras más lejos, menos comercio. Por lo tanto, deberíamos, pues, nuestros socios comerciales deberían ser, evidentemente, Brasil. Brasil no tiene industria, pero Brasil es un país, yo les dije, yo una vez he estado con brasileños, profesores académicos brasileños, digo, pero lamentablemente Brasil no cumple el rol que debería cumplir Latinoamérica. Brasil debería ser el líder en los cuales, ok, produzco carros, que los peruanos produzcan las puertas, no sé, el vidrio, lo que sea, pero que produzca algo. No lo hace, ellos producen, su industria es como industria y todo desde Brasil, nada más. Y es más, ni siquiera, como ustedes han visto en su PA2, los que han visto de Brasil, ni siquiera tenemos un TLC con Brasil. No está vigente. Tenemos a México, tenemos a Estados Unidos, pero tenemos a China. Y China, pues, es un PBI increíblemente grande, ¿no? Entonces, ahí es la principal, nos complementamos con China, en vez de hacer competencia con México y su compañera. ¿Ya? Ese es el modelo gravitacional, ¿no? Este es el modelo gravitacional, en los cuales se explica la comercio entre países. Este modelo es interesante porque, por ejemplo, puedes agregarle más variables en las cuales puedes agregarle, por ejemplo, variables como el idioma, variables como la política, cualquier tema, se te ocurre cualquier variable, lo puedes trabajar, lo puedes agregar en el modelo. ¿Ya? Eso es un modelo muy interesante para trabajar. Y bueno, quieren que les comente un poco de mi tesis, ya que nos queda 15 minutos de clases antes de acá. Sería interesante comentar eso, lo de mi tesis doctoral, chicos, para que puedan ustedes ver que justamente el tema es el efecto del comercio internacional, en el crecimiento económico inclusivo del Perú. Es lo que voy a sustentar en 2 días, ¿no? 2 días. Entonces, en este caso lo que yo planteo básicamente es que definitivamente, como ustedes ven, ¿no? Hay un tema de principal socio comercial, pero bueno,
es China, desde el año 2012, 11, es nuestro principal socio comercial, ¿no? Y este año estamos triplicando el comercio con Estados Unidos, que es el segundo socio comercial. Pero ¿qué pasa? Creo que, y miren, qué cosa exportamos, lo que les comentaba hace un minutos, exportamos minerales de cobre concentrados, harina de pescado, porque hemos visto previamente qué empresas exportan. Antamina, Cerro Verde, Las Bambas, Sauder, Shogun, Glencore, compañía minera, todo lo que son empresas mineras. Eso es lo que exportamos. Esas son las empresas y lo que exportamos. ¿Qué importamos? Teléfonos, ¿no? ¿Qué empresas son? Huawei, Samsung, American Mobile, Saga, Grupo, Deltron, Telefónica, esas son las empresas que importamos. Pero, ¿cuál es el detalle acá? ¿Cuál es el detalle acá? Ya esta es un poco la sustentación para que ustedes veamos un poco el tema de cómo funciona esto. El tema viene por que, si bien es cierto las exportaciones, es importante, ¿no? Que crezcan que crezca un poco que crezcan las exportaciones. Si ustedes ven en este cuadro, jóvenes, este cuadro significa el azul, el top 10% de las personas con mayores ingresos en el Perú. ¿Dónde se van los ingresos? Acá está. Estos son ingresos. ¿Dónde se van los ingresos? Acá está. Al 10% de la población con mayor dinero. Ahí se va. Es más, otra cantidad, al 1% de la población también se va. Y los ingresos también, sí tienen plata la gente con 50% más inferior, sí tiene plata. O sea, de lo que se gana, por ejemplo, de lo que se vende, todos los ingresos, ¿a dónde se van? Hay gente que gana 900 soles, pero hay gente que gana 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 soles, ¿verdad? Si todos los ingresos totales del país se distribuyen, ¿a dónde se va la mayor parte? Se va al 10% de la población. Y al 1% de la población. También ganan la gente, el 50% inferior sí ganan. Pero ese ingreso que se tiene, que se genera en el país, debería servir ¿para qué? Para que te compres una casa, un carro, para que ahorres y que te genere ingresos, eventualmente. ¿De acuerdo? Y la riqueza, eso se llama producción de riqueza. Y la riqueza del país, ¿dónde está distribuida? En el 10% y el 1% de la población. Y miren, la gente que tiene menos dinero no produce nada de riqueza, no tiene nada. Es más, hay momentos que fueron negativos, o cero. Entonces, qué es lo que debemos entonces nosotros concluir? ¿Qué debemos plantear? Entonces, el comercio internacional no es bueno, claro que es bueno. O sea, aquí no te, yo no, en ningún momento, yo enseño negocios internacionales y mi especialidad es negocios internacionales. Y es claro, es lógico que sabemos todos que los negocios internacionales han logrado que los países salgan de su desarrollo. Eso no es la discusión. ¿Cuántos países, cuántas personas han salido de la pobreza? Es más, hasta China se ha desarrollado en función a lo que es el tema del comercio internacional. Esa generación de ingresos y de riqueza, ¿a dónde se ha distribuido? El problema es eso, ¿a dónde se ha distribuido? ¿A dónde se ha ido esa plata? Solo al 10% de la población. Ellos, esa gente, o sea, alguien puede decir, pero por ahí me decía un colega, me decía, pero si todas las ciudades hay edificios, hay industrias, todo se ve, pero ¿quién es quién es el dueño de esas casas, de esos edificios, todo? Solamente el 10% de la población. Ese es el tráfico. O sea, eso es el 10% de la población, eso de acá, es el 10% de la población. Y el 50% inferior no tiene nada. Y ese no es un tema de Perú, ¿eh? Es un tema mundial. De hecho, si yo veo un poco más por lo que es el marco teórico, hay en todo el mundo, se han hecho estudios a nivel mundial, 30 países, Corea, la India, todos, dicen que el comercio internacional, ¿no? Una ampliación del comercio y la inversión, ese es Ratnayake, 2019, una ampliación del comercio y la inversión no produce un mayor desarrollo inclusivo. No, más bien, se requiere aplicar políticas complementarias y una apertura a la economía de cada país. Entonces, lo que se debe plantear es
de acuerdo a los economistas, a los estudiosos, es tratar de implementar políticas en las cuales se pueda hablar de redistribución. Que eso es malo, eso es bueno, depende cómo lo quieras enfocar. El tema es que si es que no distribuyes equitativamente, pasa crisis como lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos, pasa las crisis lo que ha pasado en Chile con la explosión social que hubo, pasa lo que pasó en Bolivia, pasa lo que pasó en Colombia, pasa lo que pasó en Ecuador, pasan todo, eso pasa. Y pasa que elegimos y tratamos de ser rebeldes en el país y elegimos sin saber, sin pensar mucho, digamos, que digamos, ¿no? No tenemos opción y igual elegimos en todo caso, ¿no? Por eso ganan algunos candidatos que no tienen, que no somos creativos, ¿no? Claro, el tema es eso, o sea, en el Perú, por eso, por eso sí, sí, ese es el detalle. Pero pasa situaciones de crisis sociales en el mundo. Y lo que se viene en el mundo, el temor mundial es con esto de la hambruna, que no va a alcanzar la plata. O sea, hay gente que en el tema del COVID, las empresas tecnológicas son las que han ganado, pero nunca en su historia han ganado tanto como han ganado las empresas tecnológicas en estos últimos años, 2 últimos años. ¿Ya? Hay gente que ha ganado muchísimo dinero. El tema es que se ha concentrado esos ingresos en esas empresas tecnológicas, en los dueños. Por eso que los dueños de esas empresas son los que básicamente son los dueños del mundo. ¿Ya? Pero momentos de crisis como ahora que se puede venir, que no va a alcanzar, o sea, hay gente, en teoría hay plata en el mundo, pero para todos, ¿no? Para todos. Pero eso solamente lo consume el 10% de la población. Hay una clase media que está entre ese 10 y esos 50, un 40% que también sería clase media, pero hay un 50% que no tiene para comer. Y eso es lo que tiene el temor el Banco Mundial. Todos los reportes que hemos visto previamente en lo que es Banco Mundial, OCDE, Fondo Monetario Internacional, lo que es la CEPAL, todos dicen lo mismo. Si no nos enfocamos en el crecimiento inclusivo, que todos tengan por lo menos para comer, va a haber problemas. Va a haber explosiones sociales. Ya no hay ese tema de terrorismo, eso ya no existe ya, ¿no? Pero explosiones sociales en las cuales gente que no tiene para comer tiene que ir a reclamar, porque tú no irías a reclamar si no tienes para comer. Suena loco, ¿no? Suena un poco loco así de que, ¿cómo que no? Hay gente que no, hay gente que no tiene para comer. No solamente en el África, en el Perú también. Hay gente que no le alcanza para comer. Que es el 3, 5% de la población, pero hay gente en extrema pobreza en el Perú. Hay extrema pobreza en el Perú. Claro, el tema es que hay ese tipo de gente. Y si ya no tienen ni para comer una vez al día, si no le alcanza lo que comía, no sé cómo comer, cómo será específicamente la dieta de la persona que tiene muy bajos ingresos, pues ya no le alcanza ni siquiera para comer lo que comían, o sea, ¿qué va a pasar? Van a reclamar. Entonces es un tema que tenemos que, o sea, yo creo que yo, los últimos, de 2019, 2015, 2000, 2010, fueron premios Nobel de Economía enfocados exclusivamente en el crecimiento de economía inclusiva, porque ellos todos decían, hasta hablamos de Tipton, hablamos de Stiglitz, hablamos de Krugman, hablamos de Sein, hablamos de Kushner, todos premios Nobel, hablan de que se preocupan. Piketty, que va a ganar seguramente el premio Nobel, si no hay un problema de crecimiento de la economía, porque hay mucha plata, el mundo ha crecido, hay plata, hay plata, hay plata, pero ¿dónde va esa plata? Si no nos preocupamos por un tema de distribución de ese dinero que llega a todos, no necesariamente que te vuelvas millonario, pero que tengas lo suficiente para vivir, se vienen problemas muy graves a nivel mundial. Creo que ese era el tema hasta estos años. Pero eso va a pasar un punto secundario cuando veamos el tema del clima, que va a afectar la economía, va a afectar el comercio internacional, va a afectar todo otra vez. Son los temas ahora que tenemos que aprender a conocer y a hablar, el tema de la inclusión y el tema del cambio climático.
que no lo hemos tocado, no se toca, no se habla. Pero el efecto que se viene, que se va a ver, sobre todo en el cambio climático, se debe no de acá a 10 años, se va a ver de acá a 5 años. Porque el efecto de la inclusión, de tanto dinero que se ha creado en el mundo, el problema es dónde está ese dinero. ¿No? Igual el cambio climático es otro tema que se va a ver. Entonces, el comercio internacional tiene que aportar, desde el punto de vista económico, el comercio internacional va a aportar, aporta el crecimiento mundial. Eso no es el detalle, eso no es el problema, eso no es el punto, el análisis que se hace. Si es bueno de todas maneras, pero el problema es que esa ganancia, esa riqueza que se genera, ¿dónde va? O sea, todo lo que se vende de cobre, los 30.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares que se vendieron el año pasado en todo lo que es minerales, ¿dónde está plata? ¿A dónde ha ido? ¿Se ha quedado en el Perú? No, los dueños, ¿quiénes son los dueños? Todos son accionistas extranjeros. Por ahí estará Roque Benavides, ¿no? Por ahí habrá un socio peruano minoritario, sí, pero básicamente los dueños son empresas transnacionales grandes, que lo cual es cuando lo que se gana se lo llevan. Ese es el entorno que tenemos que manejar. El entorno es de el medio ambiente, el tema económico, el tema de inclusión, todo esto enfocado alrededor del comercio internacional. Ok, chicos, nada más. Nos vemos la próxima semana. Claro, Turquía, España, Portugal, todos están en problemas ahora con cambio ambiental y eso es lo que se viene. Y eso es lo que tenemos que pensar, aparte de la parte de la guerra en este momento, pero eso es coyuntural, Lo que se viene es el cambio climático, lo que se viene es el tema de la distribución de esa plata que existe en el mundo y que no se distribuye, ¿no? Correcto. Muchas gracias, jóvenes. Ha sido un placer. Entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.